Recording in process. Bueno, muy buenos días para todos. Les recuerdo mi nombre porque pues hace harto que no nos vemos. Alejandro Castro Morales, soy su profesor de informática y el día de hoy vamos a tener nuestra primera asesoría, ¿sí? Les recuerdo las reglas de las asesorías, tener la cámara encendida en todo momento, siempre y cuando les sirva para, es decir, que no vaya a tener ningún problema luego con el ancho de banda de su internet, porque recuerden que el video también consume datos o consume ancho de banda y pues se puede poner lenta la internet. En caso de que sientan que se ponga lenta el internet, pues apagamos un poquito la cámara y mientras tanto vamos escuchando. Si escuchan entrecortado, por favor nos escriben en el chat, ¿sí? Y algún otro estudiante me avisará para pues no haber interrumpida la clase y que podamos escuchar todos de manera fluida la información. Como es nuestra asesoría número 1, vamos a tener lo que es la lectura de nuestra guía, que pues yo hasta este momento yo sé que ustedes ya la deben tener a la mano, ya la debieron haber leído, ya debieron haber acá el proyecto, no mentiras, antes la primera haber leído la guía. Entonces voy a compartir con ustedes en pantalla también para los que no la tengan a mano, tengan la posibilidad de saber de qué es lo que se trata la guía. Nuevamente, esto es la guía informática para el periodo número 2, ciclo número 2, que va hasta el 18 de junio, día en el cual tenemos plazo para entregar este trabajo. También vamos a encontrar la información a primera mano del docente, por ejemplo, el teléfono para que nos escriban para las dudas, el nombre del docente para que no me vayan a cambiar el nombre, el correo para si me quieren escribir y mandarme información de vital importancia acá, la competencia, que pues se la quiero leer y dice lo siguiente: tenga en cuenta los principios de funcionamiento y criterios de selección para la utilización eficiente y segura de artefactos, productos, servicios o procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno. Es por eso que para ustedes el día de hoy vamos a empezar a organizar lo que es la programación, ¿sí? Y vamos a mirar el primer aspecto de ello, que es el pensamiento abstracto. Muchos de ustedes van a encontrar en esta parte que estamos hablando como de monstruos, como que estamos hablando de cosas que no existen, y en parte tienen razón, y es porque estamos hablando de un mundo virtual, ¿sí? Es apropiado de nosotros conocer este lenguaje para que cuando nos estemos hablando con esos códigos, con esas señas, sepamos qué es lo que estamos construyendo. Obviamente todo esto tiene que ir en la cabeza de uno, ¿sí? Cada cosita que nosotros hagamos tiene que usted tener una imagen visual de lo que está pasando, perdón, una imagen mental de lo que está pasando con ese código. Entonces, si tienen dudas respecto a eso, pues los invito a que repasen nuevamente los conceptos y que traten de crear esas imágenes en su cabeza para que sepan en qué estamos construyendo. También recuerden que en el primer periodo hablamos sobre los diagramas de flujo, ¿sí? En los diagramas de flujo, es parte vital de lo que es la programación. Entonces, pueda que yo no se los exija, o creo que sí se los exijo, pero eh, con estos diagramas de flujo, ustedes van a saber en todo momento en qué parte de su código se ubican, en qué parte de su programa se ubican. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto? Conocer los principios de la programación, conocer el ambiente de programación en C, en distintas plataformas, reforzar los conocimientos básicos de la informática y entender el pensamiento abstracto y matemático de un computador. ¿Se acuerda que en algún momento en quinto, en sexto, hablábamos de lo que era el computador y que el computador en la parte interna venía con datos de ceros y unos? ¿Sí? Hablábamos de que él mandaba instrucciones y que las compilaba de manera interna y hacía operaciones matemáticas. Pues esa parte de donde el computador se hablaba así, de máquina a máquina, la vamos a tratar de comprender en este momento. Sí. Ahora todos me dirán, pero profe, ¿por qué aprender C? ¿Sí? Si hay otros lenguajes. Resulta que C es uno de los lenguajes, entre comillas, sencillos, porque es que antes de C existían otros sistemas de programación, y creo que eso lo miramos en la guía del primer periodo, en donde hablábamos de lo que era Fortran, de lo que era Assembler, ¿sí? En los cuales el tipo de programación era bastante compleja, daba que las personas que programaban en él tenían un conocimiento vasto de cómo era la arquitectura de la memoria del computador y por ende sabían las posiciones de la memoria, es decir, la posición 0, la posición 1 era la posición 0, perdón, X0000, ¿sí?
y que en esa posición servía para guardar una determinada información específica, ¿sí? Los que sabían Assembler, ¿sí? Eran, entre comillas, unos genios matemáticos, eran por eso, y no tanto matemáticos, sino unos genios lógicos. Lo que pasó ahora con C es que tratamos de convertir ese lenguaje máquina, en donde hablábamos con computadora a punta de ceros y unos, a un lenguaje un poco más sencillo. Y C fue el paso para eso, lo que dio a la programación de una categoría alta, que luego fue como clasificada como media, porque el día de hoy podemos encontrar muchos más espacios. Si me permiten 2 minuticos. Ok, ya volvimos. Entonces, C. C, aquí tenemos un libro de C. Esto es un manual bastante amplio, ¿sí? Esto, lo que ustedes van a ver en la guía es un resumen de la primera mitad del libro, ¿sí? Entonces, para que lo sepamos muy bien y entendamos muy bien de lo que estamos hablando. Y C es como el abuelito de la computación, porque con C se empezaron a escribir bastantes ejercicios, bueno, ejercicios no, sino programas bases, es decir, sistemas operativos. Por favor, el que tenga el micrófono abierto lo puede cerrar. Bueno, entonces, sistemas operativos como Windows o otras aplicaciones. Lo que pasó con C es que se fue evolucionando a volverse más humano, ¿sí? Y de C pasamos a algo que se llama C++, ¿sí? C++ es otro libro bastante tochudo, bastante grande, en donde cambian las reglas del juego, pero un poquitico, y se agregan algunas herramientas, pues que más adelante, si decidimos trabajar con C++, podamos aplicarla, ¿sí? Como por ejemplo, un cambio drástico es que C++ es un proceso paso a paso, mientras que, perdón, C es un proceso paso a paso, mientras que C++ es una programación orientada a objetos. Es decir, tú creas objetos y luego los vas llamando de determinado. Y para cuando ya Windows llegó a un punto en el que quería aplicar C a un lenguaje mucho más humano, con palabras mucho más conocidas, como por ejemplo vaya, venga, ponga, quite, llegamos a lo que es C Sharp, pero entonces esta ya es exclusiva para lo que es Windows, ¿sí? Entonces, como pueden mirar, es bastante información. Esta información no es privada, es pública y en cualquier sitio podemos encontrar libros, podemos encontrar páginas, podemos encontrar videos en los cuales nos pueden colaborar para eso. Pues igual les voy a pedir que tengan a mano siempre la guía para entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la guía? Primero, pues lo que es C, que es una abreviación de lo que les acabo de conectar, y pues vamos a hablar de lo que es el compilador GNU o GCC. Resulta acontece que pues, si tú quieres programar en tu computador debes tener un compilador. Un compilador es como un traductor, ¿sí? Es decir, si yo quiero ir a Estados Unidos y no sé inglés, pues le pido el favor a un pariente que sepa inglés y me acompañe, ¿sí? Si somos pudientes, pues podemos pagarle a un traductor también para que nos lo acompañe. Y la idea del pariente, tanto del traductor, es que cumpla con las funciones de que si hablo con alguien, pues me retroalimenten, me diga, oiga, es que los huevos son a tanto. Entonces uno le dice al traductor y el traductor le dice al de que habla en inglés y el de inglés le habla al traductor y el del traductor le habla a uno, ¿sí? Es más o menos así como va a funcionar el compilador. No todos los computadores tienen el compilador y para ello pues tenemos este compilador gratuito del software libre que se llama GNU GCC. Para eso pues podemos buscarlo en internet. Simplemente basta con ir a la pestaña de Google y colocar compilador GNU GCC para Windows, ¿sí? Eh, mm, Acá está. MinGW es el programa que nosotros necesitamos. MinGW va a instalar en nuestro computador de manera interna este compilador, ¿sí? Con todos los paquetes. Y en esta página, que es el fdi.ucm.es, van a encontrar ustedes
cómo instalar este sistema, bueno, este compilador GNU en nuestro computador. No va a tener mayor impacto, no lo va a poner lento, no nos va a consumir bastante espacio, pero sí nos va a permitir más adelante aplicar otros programas. Una vez ya tengamos instalado nuestro compilador, podremos luego buscar un entorno de trabajo. En este caso, pues vamos a utilizar CodeBlocks, que también está en nuestra guía, ¿sí? Y pues CodeBlocks aquí, como pueden mirar en la página oficial de codeblocks.org, simplemente vamos a la parte donde dice Downloads, que son descargas, y buscamos la opción binaria, ¿sí? Que es la opción más fácil de instalar, la cual nos va a llevar luego a las opciones de qué sistema operativo queremos. Si nuestro computador es Windows, XP, Vista 7, 8, 8.1 o 10, es la primera versión que necesitamos. Si en caso de que no tengamos Windows, sino Linux, también podemos con la versión de 32 a 64 bits. Les recomiendo esto para los que trabajan en Ubuntu. Y si ya somos bastante finos, si tenemos un Mac, pues también podemos descargarlo. Entonces, no tenemos mayor problema, ¿sí? Esto nos va a dirigir hacia lo que es el SourceForge. Vamos, aquí como lo pueden ver, sourceforge.net. Entonces, vamos a buscar la última. Esta acá. Esta aquí es para en general, ¿sí? Es el instalador genérico. Si nosotros tenemos un computador y el computador, por desgracia, requiere permisos de administrador, porque nosotros no somos el dueño del computador, digamos, nuestros padres manejan eso, y nosotros tenemos la sesión de invitados, pues nosotros tenemos esta opción, que es el instalador sin administrador, ¿sí? Y también tenemos esta de CodeBlock 20.3 no setup, que significa que no hay que instalarla, sino será de manera portable. ¿Cuál es el problema de esta? Pues de que estamos más susceptibles a que hayan errores y que estos errores no se puedan corregir. También, si no hemos bajado el MinGW, también tenemos dos opciones, que son estas dos, ¿sí? Aquí pues podemos bajar el MinGW para instalarlo por completo o el non setup, que es la versión portable. Aunque estas no las recomiendo tanto, pues porque puede que el MinGW esté desactualizado. Por lo tanto, el MinGW si lo bajamos directamente de esta página para poderla trabajar. ¿Listo? Una vez ya instalado el programa, podemos buscar varios tutoriales acerca de ellos. Podremos encontrar el ambiente de CodeBlocks algo similar a lo que se va a mostrar en pantalla. Ya está cargando el programa, ¿sí? Está cargando, no nos esperemos, y acá nos está apareciendo el CodeBlocks, ¿sí? La versión 20.03, no nos asustamos si en la parte de abajo salen diferentes programas abriendo y cerrando. Lo que él está haciendo es configurando el sistema operativo y llamando a mano el compilador para que nosotros podamos trabajar. Este es el ambiente de CodeBlocks, ¿sí? En el cual podemos trabajar nuestros códigos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Pues para que tengan en cuenta en dónde podemos trabajarlo y porque esta es la opción más sencilla de instalar. Imagínense, la más sencilla. Y no tanto la más sencilla, sino la que tiene menos recursos. Esto es bueno porque pues si nuestro computador es lento, si nuestro computador es un poquito desactualizado, pues no importa, nos va a correr en el computador. Porque la otra opción para trabajar sería bajar la aplicación oficial de Windows, que sería el Visual Studio. Pero el Visual Studio ya como tiene un montón de herramientas, como tiene un montón de gadgets aparte, pues nos va a colocar un pequeño limitante y es el espacio, porque el Visual Studio de manera completa o manera parcial ocupa bastante espacio. Es decir, el Visual Studio puede ocupar más o menos entre 16 a 24 gigas en su versión estándar y entre 80 a casi 100 gigas en su versión completa. Entonces, nosotros no vamos a ocupar todo ese espacio y más cuando para mí, al docente, eso significa la mitad del disco duro. Entonces, es mucho mejor el CodeBlocks, donde todavía estamos hablando de 520 megabytes, es que ni siquiera una giga, 520. ¿Listo? Entonces, más adelante vamos a mirar cómo trabaja este ambiente, pero eso para que nos vayamos haciendo una idea de cómo vamos a trabajar, ¿listo? Volviendo a la guía de lo que es el compilador, ¿listo?
También tenemos otras opciones donde yo les sugiero que utilicen una página que se llama Online C Compiler. El problema de esta ¿qué? De esta opción, venga a ver si está por acá, Online C Compiler, ¿sí? Lo pueden buscar como onlinegdb.com y también podrán trabajar en él para este trabajo, ¿sí? Ya no tienen que instalar nada, pero pues requieren de internet en todo momento. Lo único malo de esto es que pues no podrán mandarme el archivo resultante, sino que tendrán que copiarlo a mano y luego mandármelo a mí. Pero pues, ¿qué se puede hacer? Son algunas de las opciones en caso de que ya no podamos imprimir, organizar el trabajo en el computador. Ya si por última instancia el computador ya no te da y ya tampoco puedes instalar la aplicación y tampoco trabajarla en lo que es este ordenador en internet, entonces vamos a pasar en la tercera opción que se propone en la guía y es trabajar en el teléfono. ¿Listo? Entonces para eso voy a compartir en mi teléfono. Vamos a colocarlo en pantalla, comenzar ahora. Y lo que están viendo acá es el teléfono del profesor, ¿sí? Vamos a ir entonces a la carpeta de colegio y vamos a encontrar una aplicación que se llama Coding C, ¿sí? Esta aplicación de Coding C la pueden bajar de manera gratuita y sin anuncios. Es por eso que la seleccioné, porque no es una aplicación que maneje anuncios y más que una guía, porque también hay otras aplicaciones que te prometen y te prometen y te prometen cursos que te van a enseñar y todo eso, pues lo único que tienen que hacer es tratar de sacarte la plata para que tengas acceso a esta información que nuevamente es de uso público. Lo puedes encontrar en libros, los puedes encontrar en páginas, incluso si entras a la página W3 School, también puedes encontrar información. Entonces, pues no es justo pagar por esta información, sino que la puedas buscar de manera correcta. Entonces, esta aplicación Corince, como no tiene anuncios, es la mejor para mí. Basta con instalarla directamente en la Play Store y ya directamente pues podríamos hacerlo. Yo no me acuerdo si ahí tengo la tarea de ustedes. Si la tengo, la voy a borrar de manera inmediata para que no la vean. A ver, Corince, ahí está. Vamos a eliminarla de manera rápida. Vamos a darle formato. Formato, reset acá. Listo, ya no la miraron. Bueno, los que alcanzaron a ver, ahí miraron la tarea del proyecto. Pero bueno, aquí como pueden ver, está nuevamente nuestro código y nos aparecen arriba dos opciones. Si le damos al menú, pues podemos tanto guardar nuestro código, como abrirlo, como compartirlo, ¿sí? Y tenemos también arriba la opción Run. Recuerde que se pronuncia Run en inglés. ¿Qué significa Run en este caso? ¿Alguien que me conteste? ¿Qué significa Run? Que está en la parte de arriba, la parte izquierda del menú. ¿Correr el código? Sí, nosotros lo podemos entender como correr, pero recuerde que como es una jerga que se utiliza en informática, run en este momento se está utilizando como ejecutar, ¿listo? A los que no saben inglés, vamos a ir colocando. Muy bien, María Cárdenas, por tu participación. Entonces, como pueden ver, acá hay un ejemplo muy sencillo que es el Hola Mundo. Recuerden que en programación el Hola Mundo es ese ejercicio que nos induce, que nos lleva a lo que se trata el código. Vamos a hacer el ejemplo a manera que entiendan qué es el Hola Mundo y lo que nos está diciendo este programa es que muestre en pantalla el mensaje Hola Mundo. Entonces, si le damos en Run, en ejecutar, él va a compilar nuestro código y nos va a mostrar en pantalla el Hello World como se mira en el ¿listo? Entonces, lo podemos trabajar en el teléfono, ya lo podemos trabajar en el computador, lo podemos trabajar en internet, como queramos. La idea es que podamos sacar la mayor cantidad de evidencias para luego completar lo que el profe les va a pedir. Bueno, entonces seguimos en la lectura de la guía, ¿listo? Antes de seguir en este mundo de la programación. Vamos nuevamente aquí a programación, ¿no? Entonces, ¿qué es la estructura de un código C? Esto me parece también importante, ¿sí? De que pues entendamos de que todos los códigos vienen estructurados casi de la misma forma, pero ojo, para los que están pilas, todos estén escritos de la misma forma no significa que todos los códigos van a ser iguales.
¿sí? Entonces no me puede aparecer que el código de Mariana es igual al código de Angie, y el código de Angie es igual de Michelle, y así sucesivamente, no. Cada quien tiene una forma de pensar de manera distinta y puede llegar a una resolución de problemas de manera distinta. Eso es lo chévere del mundo virtual. Pero pues igual todos tienen que seguir con este lineamiento. Y lo primero que tú vas a encontrar en este código, sobre todo en esto de la página, ¿sí? Hasta acá, es que lo que está a la parte izquierda es el código como tal, ¿sí? Lo que nosotros escribimos, las órdenes que nosotros le damos a la máquina, y lo que está hacia la derecha son comentarios, es decir, eso no va a ser parte del código, y esto es lo primero que nos vamos a entender. Cada vez que escribimos dos diagonales, lo que le estamos diciendo al programa es que esto no lo va a tener en cuenta y esto es solamente de manera informativa para los desarrolladores. Es decir, que en este momento lo que nos están diciendo es que esta parte son las librerías donde habilitamos las funciones. ¿Cuáles son las librerías? Ah, pues estas. ¿Listo? Esta parte, acá nos están diciendo que esta es la declaración del bloque principal del código. Es decir, desde dónde va nuestro código, desde dónde inicia hasta dónde finaliza. ¿Listo? Las llaves, que pues acá nos dicen, es muy importante las llaves, es el punto de inicio y la llave que se cierra es el punto final. Si usted me coloca código por fuera de esto, pues obviamente lo está haciendo mal. Si usted coloca el it main al final, pues lo está haciendo mal. Si usted omite el uso del include stdio.h, pues lo está haciendo mal. ¿Listo? Vamos a ir mirando qué son este tipo de cosas. Antes de nada, pues informarles que ese include std y o.h siempre va en todos nuestros programas porque esto, como su nombre lo dice, las librerías, lo que nos hace es habilitar las funciones. Y lo que nos está diciendo es que habilitamos las funciones de estándar de entrada y salida. Es por eso que se llama std. Dio, nada de que me digan el estudio, no, porque eso no sé por qué todo el mundo le dice que estudio, sino estándar de inicio, de entrada y salida. Es estándar in and out, ¿sí? Standard in and out, entrada y salida. Esto lo que habilita es la función de que tú puedas mostrar en pantalla las cosas que tú quieres mostrar y que puedas capturar, ¿sí? La información que te mande el usuario a través del programa, ¿listo? El int main, como su nombre lo dice, es la declaración del bloque principal y también siempre se coloca de esa manera. Siempre lo colocamos como de manera entera, que estas son las siglas para las variables enteras, int, y main, que significa principal, ¿sí? Nosotros podemos adelante ir hablando de otros tipos de bloques como públicas o diferentes, pero pues no vamos a llegar hasta ese punto, ¿sí? Eso creo que lo dejamos para otro periodo, pero pues para que vayamos informando, ¿listo? Siempre va después de las librerías, siempre va después de las librerías. Y cómo se coloca, pues hay que darle una función a este bloque principal. Y el bloque principal, después de colocar los paréntesis, se colocan en estos símbolos llamados llaves, ¿sí? Llaves. Hay que mirarlo en nuestro teclado porque estos salen de manera diferente. En el caso mío, con la tecla ALGR, que está a la derecha del espacio, y con el botón de llaves que me aparece al lado de la ñ. ¿Sí? Yo lo tengo configurado como teclado inglés, es decir, que la ñ a mí no me funciona. Pero pues ustedes tendrán que mirar si les funciona o no. Si no, pues recuerden que pueden también utilizar el teclado en pantalla y los que van a trabajar en el teléfono también la pueden encontrar en la segunda sección de símbolos. Entonces, una vez hecho esto, pues vamos a empezar a lo que es la programación. Y lo primero que vamos a encontrar son las variables y constantes. Alguien que me diga en el ámbito de las matemáticas qué son las variables y qué son las constantes. Angie, María, Michelle, Silvara, ¿están ahí? ¿Qué es que, profe? ¿Qué son las constantes y qué son las variables? Eso lo hemos visto en matemáticas varias veces y el profesor Paul y el profesor Camilo se han matado y les han dicho la variable es, y eso lo miramos en álgebra, ¿listo? Entonces, ¿qué es una variable y qué es una constante? Me parece que la constante tiene... Ah, perdón, ¿iba a hablar?
Me parece que la constante mantiene el mismo valor y la variable puede ir cambiando. No me acuerdo de eso. La variable, ¿cómo? La variable cambia y la constante es constante, ¿sí o no? Listo, hasta ahí lo entendimos. Entonces la variable es algo que cambia y la constante pues es algo que se mantiene, que mantiene su forma. El problema es que cuando hablamos con el computador hay diferentes tipos de variables, ¿sí? Acá las colocamos. Tenemos la int que hace parte de los números enteros. ¿Qué es un número entero? Mm, Ahí como que eso no le ponen cuidado al profesor de matemáticas. Alguien que me dé un ejemplo del número entero. Es un número natural, ¿no? Sí, es un número natural. Muy bien. ¿Y un ejemplo? El uno, el 2, 1, 2, 3. el 3. Muy bien. Esos son los números enteros y los números naturales. Entonces, cada vez que nosotros necesitemos colocar un valor de número entero, pues vamos a colocar siempre la variable int. ¿Sí? Acá nos podemos volver un poquito atrás al ejercicio y como vemos, en este ejercicio se está planteando una variable entera que se llama a. ¿Sí? Pero obviamente el valor es nulo porque pues tenemos una variable sin valor, ¿sí? Entonces va, dependiendo de cómo esté el computador, pues nos va a botar un valor random. Para eso, pues las constantes, y acá se asigna la constante a una variable, ¿sí? Es decir, cuando se coloca x igual a 4, quiere decir que x vale 4. Y pues si lo hubiéramos colocado acá en nuestro ejercicio, pues cuando se colocara a igual a 4, pues cuando imprimamos o mostremos en pantalla el resultado de a, pues nos va a mostrar 4. ¿Listo? El siguiente dato es un dato float o flotante, ¿sí? Esto ya en sí no se ve en matemáticas, sino esto ya es jerga de programación, pero el float es lo que nosotros conocemos como los números irracionales, es decir, fracciones, y por tanto son esos números que se expresan con la coma esa decimal, como por ejemplo 2,55, 4,88, 3,1416, ¿sí? Son ese tipo de datos. Más adelante, pues vamos a mirar cómo podemos ingresar esos datos en nuestro programa. Pero pues al momento, cada vez que nosotros queramos declarar una variable en nuestro programa, siempre colocamos float de primero, seguido por un espacio y luego el nombre de la variable. En este caso, o como se muestra en el ejemplo, float a, ¿sí? Es decir, a puede ser la variable, pero la constante que se le asigna a esa variable es a igual a 2,88, ¿sí? Si en este caso, sigamos, hubiéramos colocado 2,88, pero a un entero, es decir, a una variable int, en este caso x, cuando vayamos a imprimirla, pues él solamente nos botará el valor de 2. O si tiene que redondearlo, pues el número que esté más cerca. En este caso, como es 2,88, subiría a 3, porque está más cerca a 3 que a 2. ¿Listo? Tenemos ahora lo que son las variables de tipo carácter o la que nosotros denominamos como char. Aquí lo que nosotros estamos guardando son letras, ¿sí? Por ejemplo, A, C o Z. Y se coloca de la misma forma que la anterior. En este caso, se coloca primero el tipo de variable que vamos a colocar, en este caso chart, y luego la variable que quiere albergar ese tipo de contenido. En este caso, inicial es la variable. Es diferente acá porque pues acá teníamos una X y una A. En este caso, pues vamos a guardar, no sé, la inicial de una persona, pues la variable inicial, que ya es una palabra compuesta, sigue valiendo como si fuera una variable. Y pues el valor se le da igual que las otras variables. Inicial igual a D, quiere decir que en la variable inicial tenemos el carácter D guardado. Y en cualquier caso, pues lo podemos llamar más adelante. Ahora, las cadenas o los strings, ¿sí? String, que también viene del inglés, cadena, lo que hace es guardar una matriz de caracteres, ¿sí? Es como si pusiéramos varios caracteres, es decir, variables char, pero pues todos van a guardar a manera de matriz, es decir, en la posición 1, una letra, con tal de que cuando se llamen, pues él llame toda esa matriz y la coloque. Es algo importante de manera interna, nosotros no lo vemos,
pero colocar las variables en estas matrices al final va a guardar un 0. Entonces, tengámoslo en cuenta en caso de que pues, ese 0 aparezca. ¿Listo? ¿Cómo se llama estas cadenas o cómo se llaman estos strings? Ah, pues fácil. Colocamos char, indicando que va a ser un carácter. Colocamos el nombre de la variable que va a obtener el valor, en este caso la variable nombre, y luego colocamos corcheras diferentes a llaves, ¿sí? Corcheras, en donde pues podemos especificar el valor de esa matriz o de ese arreglo. Si yo coloco dentro de las corcheras 10, significa que van a haber 10 espacios contando el espacio para el 0. Ojo con eso. Pero si no coloco un valor, él lo va a generar de manera automática. Si yo coloco David espacio Alejandro, él va a colocar de manera automática la cantidad para albergar todo ese nombre, contando el espacio y contando el 0 final, ¿sí? Es así como vamos guardando los datos. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de lo que son las entradas y las salidas. Nuevamente, aquí lo que se está haciendo el llamado es que tengan en cuenta siempre la librería include std.h, perdón, stdio.h, porque esto es lo que nos habilita la opción de imprimir. Cuando llego a imprimir es mostrar en pantalla, ¿sí? Y hay dos funciones que vamos a obtener de manera automática, ¿listo? Recordar siempre respetar el numeral. Si no colocan el numeral, no les va a funcionar. Si no colocan el menor que o el mayor que, no les van a funcionar. Si no le coloca la H, no les va a funcionar. Y si se equivocan en escribir include, que está en inglés, también va a tener problemas, ¿sí? Entonces es importante siempre escribirlo de manera correcta. Al escribirlo, pues van a haber dos funciones que se van a habilitar. En este caso, printf y scanf. Print, que significa imprimir, nuevamente, esto es para mostrar en pantalla, como la función va a ser de que tú puedas imprimir allá directamente desde el teléfono, desde tu computador o desde la página de internet que yo te diga la información que tú quieras. El ejemplo que nos está mostrando aquí en la guía es que si yo coloco print F y entre comillas, siempre es importante las comillas, se va a publicar el mensaje, ¿sí? El mensaje. En este caso, ingrese una letra cualquiera. Entonces, al usuario le va a llegar esa información. Ahora, ¿qué significa la barra invertida con N? ¿Sí? Eso, pues, eso ya es un lenguaje en el cual la barra invertida lo que va a decir es, oiga, usted está en la primera línea, entonces salte a la segunda línea para seguir escribiendo. Porque ¿qué pasa si yo luego coloco otra información? Pues él va a sobreescribir en donde ya había escrito, ¿sí? Es decir, va a utilizar las mismas posiciones en la misma primera línea. Es decir, hay que decirle todo al computador. ¿Listo? Otra parte importante que tal vez me está omitiendo es el punto y coma, y ustedes van a saber que cada vez que se termine una línea de código, que es distinta a una línea escrita, siempre se coloca el punto y coma para dar el indicativo de que se finalizó esa parte del código. Entonces, la siguiente función que vamos a ver es scanf. Scanf es la inversa de printf. Printf lo que te hacía era mostrar en pantalla y scanf ahora lo que hace es capturar, es decir, guardar la información que el usuario ponga en el teclado, ¿sí? En este caso, pues tenemos la fórmula, ¿sí? Lo importante es siempre que comencemos con las comillas, ¿sí? Poniendo un porcentaje y luego el tipo de información que, bueno, el tipo de información no, sino el tipo de variable que se va a colocar. En este caso, pues como en el ejemplo se pidió que se colocara una letra, ¿sí? Se mostró para ellos una letra. Ahora lo que se está pidiendo es que se guarde esa letra y para eso, como la letra es un carácter, se coloca en la variable c, que significa char. ¿Sí? Si fuera un número entero, utilizaríamos la D para los decimales, y si fuera un flotante, es decir, un 2,88, pues utilizaríamos una F. Si cerramos comillas, ponemos coma, y algo también importante es utilizar el icono ampersand. ¿Alguien que me diga qué es ampersand?
No, pues el ampersand es ese símbolo que aparece ahí al lado de la izquierda de letra, ¿sí? Ese simbolito. Es difícil, a veces no lo conocemos, no sabemos el nombre, pero aquí ya lo vemos desde primera fila y es el ampersand. Entonces, para que lo conozcan, es este icono que aparece acá a la izquierda. Entonces, importante tenerlo. Si no lo tenemos, pues obviamente no vamos a capturar la información. Ya una vez especificado qué tipo de información es, ahora tenemos que especificar en qué variable se tiene que colocar esa información. Entonces, en la variable vamos a colocar acá como letra. Como ustedes pueden ver en la parte de arriba del programa, pues nuevamente comenzamos con el estándar de entrada y salida, declaramos el bloque principal, luego declaramos las variables, en este caso un carácter en la variable letra, luego imprimimos el mensaje, es decir, ejecutamos el mensaje que diga ingrese cualquier letra para el usuario y previamente el usuario pues va a escribir algo. En ese caso, pues nosotros decimos que capturamos eso que escribe el usuario. Y luego imprimimos esa variable que capturamos, ¿listo? Entonces acá aparece printf. En este caso, pues volvemos a indicar qué es lo que vamos a colocar. En este caso, pues la variable c. Disculpen, es que me están escribiendo mucho por el WhatsApp y no estoy concentrado. Voy a colocarlo acá en silencio. ¿Listo? Listo, ya no me voy a confundir ahora sí. Entonces, tenemos acá printf, que es para imprimir, y en este caso volvemos nosotros a colocar el formato de qué es lo que nosotros queremos imprimir. Muy similar a lo que nosotros estamos haciendo en scanf, siempre colocando un porcentaje y la letra C. ¿Por qué la letra C? Porque pues la C indica que es un carácter, como está escrito acá en el código. ¿Y cuál variable vamos a imprimir? Pues letra, ¿listo? El return 0, que también es algo que siempre va en todo programa, ¿listo? ¿Esto qué es lo que va a hacer? Alguien que me explique qué es lo que va a suceder en todo este código. Alguien que quiera decirme que ya haya cogido qué hace todo este código. Creo que la letra que ingresó va a volverse a mostrar en un cuadro de diálogo. No sé. Algo parecido. Muy bien, María, muy bien, muy bien. Se nota que sabe programación. Muchísimas gracias, María, por la participación. Acá tenemos también a manera de resumen cómo se colocan los diferentes datos para que luego los tengamos en cuenta. Entonces, si es porcentaje de, es decir, si acá hubiéramos colocado INT y en vez de colocar una letra cualquiera, hubiéramos dicho un número cualquiera, pues acá en vez de la C se coloca una D. Y en ese caso ya habríamos aceptado un número entero y publicado un número entero. Si fuera una cadena, es decir, el nombre de una persona, pues recuerden que tenemos que colocar el formato de la cadena como variable principal para ingresarla, ¿sí? Y acá lo mismo haríamos con el scanf. Acá tendríamos que colocar en vez de una C, una S, igual el ampersand y la variable que va a capturar ese dato. En el printf haríamos lo mismo, una S sin el ampersand, esta ya no tenemos el ampersand, y colocamos la variable que va a imprimir. Entonces ahí ya podemos, de ejemplo, que escriba el nombre de una persona, María. Él escribe María, captura eso y vuelve y lo imprime. ¿Listo? Eso es lo chévere de la programación. Ahora vamos a ver lo que son operaciones en C, es decir, no olvidar que un computador es una calculadora gigante y por tanto también tiene algunas reglas frente a la operación, ¿sí? Entonces, en este caso también se va a mostrar un código. Lo que pasó en este código es que se omite la cabecera porque pues ya es algo obvio. ¿Qué es lo que le falta a este, por favor? Lo que se omitió. ¿Qué fue lo que se omitió? Por favor, alguien que me diga qué fue la parte vital que va en el código en la parte de arriba. Lo de include, el hashtag con lo de include es El hashtag es para Twitter. Me agrada que haga la comparación, pero se llama numeral. Pero está bien que diga el hashtag.
Así se lo acuerdan, así les queda en la cabeza. Bueno, hashtag include. Hashtag el profe nos está matando con esta información. Hashtag estudiemos. Entonces el numeral include y entre menor y mayor el ST dio y también nos faltó el anuncio del bloque principal, el INT main paréntesis, que es para indicar que eso es un bloque principal, ¿listo? Pero pues acá esto se omite porque ya lo sabemos, ¿sí? Entonces simplemente queremos ver lo que está pasando a la hora de operar de manera aritmética las variables. En este caso, vamos a hacer declaración de variables y algo muy chistoso va a aparecer en este ejemplo, y es que todas las variables se pueden enunciar en una misma línea de código. Es decir, si yo coloco int a punto y coma, salto a la siguiente línea y coloco int b punto y coma, salto a la tercera línea, int c, punto y coma, es lo mismo que decir int a, b, c, d y así sucesivamente, ¿sí? No hace falta colocar específicamente de qué es la variable, así de una por una, sino que todas las podemos poner en conjunto bajo un mismo formato. En este caso, la variable a, b y c, todos son variables enteras y por lo tanto, pues tienen que colocarse los números enteros. La siguiente línea de código lo que hace es asignar a A el valor de 2 y a B el valor de 3. Por lo tanto, la variable C es igual a la variable A más la variable B. ¿Qué valor me podría arrojar eso? Cinco. Muy bien. Ahí está bien. Acá vamos a mirar una forma de imprimir la respuesta, ¿sí? Para que todo el mundo vea. Y es que nosotros colocamos el formato, ¿sí? La respuesta es, y aparte le damos el formato a la variable que desea imprimir, tal como lo mostramos en la parte de arriba. El porcentaje y el tipo de variable a mostrar. ¿Por qué una D? ¿Por qué es una D y no una C? ¿Alguien que me explique? María, tú que me has colaborado en todo, por favor, no me dejes morir. ¿Por qué ¿De una D? decimales? Muy bien, porque no. Nos devolvemos, sí, por decimales, perdón, esto está mal, aquí está mal, por enteros, ¿sí? Porque es un número de enteros. Perdona ahí, María, pero estás en lo correcto, ¿sí? D es para enteros y F para flotantes, que sí son los decimales, ¿sí? Es decir, los décimos que están por ahí. Y ahora sí, pues imprimimos la variable C sabiendo que es un número entero, ¿sí? Y pues retornar 0. En este caso, pues lo que está haciendo el computador es que crea 3 variables, a 2 le asigna un valor constante y a C le asigna una fórmula. Y luego nosotros publicamos lo que está en el contenido de C. Lo único que nosotros vamos a ver es esto, ¿sí? Esto es lo único que nos va a aparecer en el computador. Y esta, en lo que está acá, lo que es la declaración de variables y la asignación de valores, todo eso ocurre dentro del computador, ¿sí? De manera interna. Y es por eso que, pues, lo que yo les digo, hay que formar un pensamiento abstracto porque algunas cosas no se van a notar, ¿sí? Nosotros estamos creando un código y eso lo hace el computador, pero el computador no nos lo va a mostrar, a menos de que nosotros le exijamos que lo muestre, que es a mediados de printf, ¿listo? Acá hay una pequeña aclaración acerca de los símbolos, ¿sí? Que por lo menos si tú vas a sumar, pues utilizas el signo de suma, que es la cruz, que si tú vas a restar, pues utilizas el signo de resta, que es el guión, que si tú vas a multiplicar, multiplicas con el asterisco. ¿Alguien que me explique por qué multiplicas con el asterisco? ¿Y por qué no utilizamos la X? ¿Por qué el asterisco? La X quedaría como una variable, una letra. Exacto. Cuando uno utiliza el carácter de la letra X, el computador va a pensar que eso es otra variable, eso es otro carácter que está ahí metido y por lo tanto no lo va a tomar como una operación. El asterisco en su momento estaba libre y por lo tanto utilizamos el asterisco como símbolo de multiplicación. Lo mismo pasa con la división. La cosa está es que en la división nosotros no tenemos de un acceso directo
a lo que es el símbolo de división en el teclado. Entonces, el símbolo que está disponible para operar es la barra inclinada, diferente a la barra invertida inclinada. Creo que hacer énfasis en esta barra inclinada, que esta va de la esquina superior izquierda hacia derecha y esta va de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, para que la tengamos, esta es la que divide y esta es la invertida es la que me da el salto de línea. ¿Listo? Eso para que no nos vayamos a perder. Y otra cosa que no está en la guía, pero sí quiero que tengan en cuenta es la procedencia o la jerarquía de las operaciones. ¿Qué es más importante, la división o la suma? ¿Sí? ¿Cuál tiene más peso según ustedes, la multiplicación o la resta? Ese tipo de cosas. Resulta, acontece que la suma y la resta tienen los mismos valores. Y si nosotros colocamos, vamos a colocar acá un tablero, por favor. Vamos a colocar acá el tablero, vamos a hacer acá una operación y si decimos que 5 más 4, bueno, más 4 menos 3 igual a ¿cuánto? Entonces alguien que me diga eso, ¿cómo lo hacemos? Pues esas creo que están en el mismo nivel, entonces se hace de izquierda a derecha. Muy bien, entonces 5 más 4 es 9, menos 3, entonces serían 6. Y así 6. sería, ¿sí? Pero si trabajáramos de la siguiente forma, entonces si colocamos 5 más 4 multiplicado por 2, ¿a cuánto sería? ¿Sí? La cosa es que la multiplicación tiene mayor peso. Entonces va, primero la división, luego la multiplicación y luego suma y resta al mismo nivel. ¿Cuál sería el resultado de esto? 13. 18. ¿Cómo lo hiciste? ¿Yo? 13. ¿Cuánto te dio? 13. 13. ¿Cómo lo hiciste? Como aparecía ahí. Explícanos, Kate. Paso a paso. Profesor, pero es que esto toca en calculadora científica. No, en la Ahí me calculadora dio científica, no, 18. en tu calculadora personal, la cabeza. Sí, Ah, profe, ahí a me mí dio me dio 18. 18. A mí me dio 18. 13. ¿Alguien Pero que me 18 explique? porque, digamos, uno suma 5 más 4 es 9, por 2, 18. Por 2, Y si lo 18. estás No, haciendo en una sí. pero calculadora, es lo que que pasa es que hay una jerarquía y toca primero realizar estamos la en multiplicación y multiplica luego 4 la suma. por 2, 8, más 5, 13. Muy Sí. bien, muy bien. El que dijo 13, muy bien. Entonces, el resultado sería, pues, 13, porque Ah. 4 por 2, 8 más 5, 13. Entonces me quedó bien. El que dijo 18, no, pero pues no está mal, sino que... No, yo dije que daba 13. No, pero alguien dijo 18. Yo no estoy diciendo Ah, Kate no dijo sé. 18. No, pero alguien dijo 18 y está bien, pero eso es en el lenguaje humano porque nosotros estamos acostumbrados a que las cosas se hacen de izquierda a derecha, pero el computador tiene una lógica y a él le dijeron que había jerarquías y lo primero que él va a hacer es la división, es decir, que él va a coger de izquierda a derecha, busca primero qué operadores se están dividiendo y luego, después de operar la división, viene la multiplicación y después de la multiplicación ahí sí viene la suma y la resta por igual, ¿sí? Entonces, algo que esté más allá arriba, mucho más arriba que de la división son los paréntesis. Entonces lo colocamos así, 5 más 4 multiplicado por 2. ¿Esto a cuánto equivale? 18. Muy bien. ¿Por qué? Porque primero uno realiza lo que está dentro de los paréntesis y luego multiplica. Ok. Porque es así la que es jerarquía. Muy bien, entonces eso es la jerarquía y lo que ustedes tienen en cuenta. Son reglas bastante sencillas. Primero paréntesis, luego división, luego multiplicación, sumas y restas por iguales. Y si ustedes necesitan hacer un cálculo similar a esto, pues recuerden que cuando colocan ustedes las variables, los paréntesis también van. En este caso, pues uno puede decir A es igual a 5 más 4 multiplicado por 2, ¿sí? Y pues ahí ya tendremos
guardada la fórmula y ya pues tendremos que imprimirlo y verificar si el número es correcto. Pero para eso, para que lo tengan en cuenta, frente a cómo el computador opera. Hay bastantes líneas bastantes jerarquías y diferentes operaciones que van más allá de estas 4 operaciones, como por ejemplo el REST o el absolutos. Bueno, hay casi 17 jerarquías, pero pues estas son las principales. Y por último, vamos a mirar lo que son las condicionales. Este es ¿se acuerdan cuando Profe. estábamos trabajando con los diagramas de flujo? Que en los diagramas de flujo llegábamos a como una cosa que se llama decisiones, que decíamos qué pasa si y si no, ¿sí? Entonces, estos son como los sí. Sí, Kate, por favor, tu pregunta. O sea, toca ver todos esos videos que aparecen ahí. Es que yo entré a ese link y aparecía una mano de videos y pues me puse a ver unos, pero pues todavía no los veo todos. Ok, pues si quieres verlo, sí, si no, pues vas a tener acá la asesoría y preguntas. Los videos van un poco más allá de lo que se explica, pero pues nosotros solamente vamos a enfocarnos en lo sencillo que está en la guía. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en la guía? Entonces, primero, cómo declarar variables. Bueno, lo primero, cómo instalar el compilador y qué compilador vamos a trabajar, que ya sabemos que es el GNU GCC porque es uno libre, que es gratuito, que yo sé que no tiene virus de ningún lado y que no viene con publicidad. También vamos a trabajar el CodeBlock, que es el ambiente propicio para los novicios. Que si no podemos trabajar en el computador, pues podemos trabajarlo online, pero pues obviamente no vamos a tener la oportunidad de guardar nuestros códigos, ¿sí? Entonces tocaría tenerlos en el cuaderno y luego mostrar al profesor. El profesor tendría que copiar eso y revisar y mirar si está bien y luego decirle que no y luego, exacto. Bueno. Y lo otro, pues que si tenemos la aplicación, tenemos la oportunidad de trabajar en el teléfono, pues es el app C Compiler, que lo podemos bajar directamente desde la Play Store. Y recomiendo es porque no te coloca publicidad, no te va a pedir la tarjeta de crédito, no te va a pedir información, no te va a pedir geolocalización, sino que está diseñado solamente para eso, para que puedas trabajar con un compilador a nivel del teléfono. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que colocamos en la primera. Lo segundo, la estructura. Lo tercero, cómo declarar variables. El cuarto, cómo imprimir y cómo recibir información de la pantalla y el teclado. La estructura, bueno, esto es importante también, los formatos de cómo imprimir y capturar. También esta, que es el espacio, como si fuera un enter. Cómo operar, los símbolos de la operación y pues lo que ya miramos que son las jerarquías. Hasta ahí todo sencillo, ¿sí o no? No hemos tenido ningún problema. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo fine, como dice el pie? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es que es mucha información, digamos, yo la entendí, pero muy por encimita. Es como mucha información, entonces uno como no sabe bien Bueno, cómo se hace mi todo eso. recomendación, Salma, es que si tienes la oportunidad de trabajar con el programa, pues que vayas haciendo estos ejercicios en el compilador, ¿sí? A manera de que tú sepas qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y que entiendas si está bien, si está mal, si colocó un error y lo que está pasando, ¿sí? Entonces, esos ejercicios los puedes rehacer a manera de práctica, ¿listo? Y por último, el último tema son los condicionales. Esto la verdad es algo muy resumido porque pues lo que yo le dije, esto que está aquí es la mitad del libro que yo saqué al comienzo. Así todo eso que yo les dije es más o menos esto del libro. ¿Sí? Obviamente pues acá, ¿qué es la diferencia de lo que está aquí a lo que está en el libro? Pues que el libro te va a hablar más acerca de la memoria de computador, en qué parte se guarda, pues la estructura, cuáles son las representaciones binarias, mostrar ejemplos de errores. Bueno, hay un montón de cosas que muestra el libro y ejemplos mucho más complicados que pues yo sintetizo a manera de que podamos realizar el proyecto. Algo que se me pasó por alto antes de llegar a los condicionales. No, terminemos con condicionales y luego sí miramos esto. Nos quedan 20 minuticos. Los condicionales era lo que miramos en los diagramas de flujo, que eran como las particiones, ¿sí? Las bifurcaciones.
que era ese simbolito de rombo, ¿alguien que se acuerda? Que llegamos a ese rombito y decíamos, si el arroz está caliente, hagamos esto, si no, hagamos esto, ¿sí? Eso ya lo habíamos Sí, visto en la el toma primer de periodo. decisiones. Ahora vamos a encontrarnos con eso, pero en programación, y es el condicional if. Yo creo que eso también lo hemos visto en inglés. ¿Qué significa if? Sí, Sí, sí que. es que Sí, cabe como el de posibilidad, algo así. no, es sí de condición. Ejemplo, si el agua se calienta a 100 grados, pues se evapora. Eso es un condicional, ¿sí? Doy una sentencia y luego una sentencia que está condicionada a la primera, ¿sí? Esas son las condicionales. Y lo mismo pasa acá en informática. Entonces tengo que colocar if. ¿Qué pasa si sí? Y coloco la condición. Entonces, A igual a 2. Entonces yo tengo que colocar el proceso. Aquí en las llaves, él va a seguir el paso si se cumple la condición. Si no, pues él va a esperar hasta que se cumpla, ¿sí? Entonces, si A igual a 2, entonces imprima 2. Eso es lo que va a pasar. Bueno, esto no se coloca comillas, sino que if, la condición y el proceso. Bueno, yo creo que vamos a hacer un ejemplo y para hacerlo rápido, pues lo vamos a hacer desde el teléfono. Listo, ustedes me van a ayudar a cosa que cumplamos los 20 minutos. Antes de eso, pues les recuerdo la tarea principal es que ustedes, bueno, acá hice el reto y leo, es una empresa líder de en una empresa líder de programación y tecnología, has entrado como programador junior y tu principal proyecto es la construcción de un código básico que simule las operaciones básicas de matemáticas por números que ingrese el usuario, casi como una calculadora. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer como proyecto final, hacer una calculadora, ¿listo? Entonces, para salir, es que aquí me estoy cogido de tiempo, no sé qué decir. Bueno, entonces eso para que ustedes sepan qué es. Lo siguiente es que acá ustedes tienen un enlace de clase virtual para que por favor se vayan inscribiendo porque por acá vamos a pasar todos los documentos. Esto de cómo subir los documentos lo voy a dejar para una asesoría futura, ¿sí? Entonces, mientras tanto, por favor se van inscribiendo. Pueden darle clic a este vínculo para inscribirse a la clase o entran a Classroom y pueden colocar esta contraseña para unirse a la clase, ¿sí? Nuevamente lo vamos a hacer todo por este medio. Por favor que le colaboren a sus compañeros que no tienen internet y les comuniquen, ¿sí? Cosa de que pues todos trabajemos con esto. ¿Cuál es el objetivo de esto? De no trabajar en WhatsApp y dejar un salón con todas las evidencias posibles porque esto salvaguarda la información tanto para el estudiante como para el docente, ¿listo? Y nos vamos a encontrar con este cuadrito de actividades, como ustedes pueden ver. Tenemos la semana 1, que es la asesoría que estamos teniendo, la lectura de la guía, y la asesoría número 2, en donde vamos a ir un poquito más allá y aclarar dudas, una asesoría número 3. Acá los tiempos son un poco trucados porque por cuestiones de tiempo, en la semana 1 no tuvimos asesoría, sino estamos en la semana número 2, ¿listo? Nosotros esperamos que para la semana número 3 empiecen a presentar estos trabajos propuestos. Son 4 trabajos para la semana 3, que se espera que todos los entreguen. Obviamente, si usted no alcanza a entregarlos en la semana 3, en la semana 4 se les sigue recibiendo, ¿sí? Pero ya después de la semana 4 ya no se reciben, ¿sí? A menos de que hablen con el docente y que den una explicación y una excusa válida, ¿sí? Pero pues eso depende de estudiante a estudiante. Y en la semana 4, pues la entrega final del proyecto. ¿Cuál es la primera tarea? Entonces, de acá vamos a mirar una columna que dice responsable y va a aparecer quién es el responsable de la actividad. Pues docente, pues ahí viene quién lo hace, el profesor. Y el estudiante, pues lo hace el estudiante. En este caso, pues ustedes. Acá pueden mirar una descripción muy pequeña acerca de lo que se va a entregar, y pues tenemos acá la primera, diagrama de flujo. Recuerde que el diagrama de flujo que vimos en el primer periodo es una herramienta muy útil en la programación, dado que nos muestra el bosquejo de cómo se ejecuta el programa. Entonces, eso lo pueden presentar en una hoja en blanco o en un documento de Word, realizar el diagrama de su flujo digital, ¿sí? El código de la calculadora. Entonces, desde ya, pues ustedes van pensando con estas herramientas que se les dieron,
cómo ustedes van a estructurar su código, ¿sí? ¿Cómo va a funcionar? Entonces ustedes colocan, ya saben, inicio, mis variables, el proceso, paso a paso, hasta que me dejen un bosquejo, ¿sí? Puede que se equivoquen en esta, pero pues al final me van a mostrar un diagrama de flujo que cumpla con lo que ustedes están haciendo en el código, ¿listo? La segunda actividad es el generar el ejercicio del Hola Mundo, que ya lo vieron, ¿sí? Pero pues van a cambiar el Hello World por un mensaje totalmente distinto, ¿listo? Y ojalá que les funcione. Por último, la tercera, la entrega final del proyecto, que es la calculadora. Por acá creo que se me pasó uno, que es este avance de código principal, en donde espero que ustedes, no sé, le tomen foto, tomen un video, o incluso que me manden en un cuaderno el código que ustedes han escrito y que saben que les ha funcionado hasta el momento, ¿listo? Este sí lo necesito. Todas estas tareas se van a publicar en el Classroom y se va a dejar su casilla correspondiente para que ustedes la puedan subir. A medida que las van subiendo, pues les va llegando la retroalimentación y la nota en el Classroom, ¿listo? Nuevamente no hacemos la inducción de Classroom hoy porque pues estamos cogidos de tiempo y quiero llegar a hacer el ejercicio. ¿Listo? Hacemos el Stop Share. Vamos a compartir ahora sí a través de nuestro teléfono. Profe, una pregunta. Sí. Por lo menos yo que tengo mi hermano con esa aplicación, yo también la puedo utilizar en esa aplicación, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Creo que tu hermano entra con tu correo, ¿no? Sí, señor. Entonces no hay ningún problema. Tú entras con ese mismo correo, simplemente que vas a entrar es en una clase diferente. Hay una clase para quinto y otra clase para décimo. ¿Listo? Bueno, señor. Entonces vamos a ir nuevamente a la aplicación, vamos a ir Coding CC, vamos a borrar todo nuevamente y ustedes me van a ayudar rápidamente. Entonces acá, listo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en mi código? Numeral. Así, Bueno, el hashtag, como dijeron por ahí, numeral. ¿Qué sigue después del numeral, María? Ahí, muy bien por es Pilar, el que nos dijo de includes. Include, ay, Dios santo, include, listo. Ahí se puso azulito, significa que estamos bien. Y colocamos menor, acá, uy, aquí menor, el estándar std de entrada y salida, punto h, cerramos. Listo. ¿Y qué sigue después de ese? abrir las llaves. No. El int main. Ajá. El int para definir que es una variable entera. Main para decir que es el cuadro principal. Colocamos paréntesis y abrimos llaves. Es importante que cuando empecemos a escribir nuestro código, siempre dar un orden jerárquico. Entre más pegado hacia la izquierda está, quiere decir que es uno solo, ¿sí? Si más alejado hacia la derecha, quiere decir que pertenece a otra función. Como todo lo que vamos a escribir pertenece a inMain, entonces no puede estar al mismo borde que inMain. Entonces para eso vamos a tabularlo. Acá en la aplicación aparece el botón Tab, que usted lo pone en la parte arribita del teclado, ¿sí? Lo que hace es dar un espacio, ¿sí? Entonces acá le damos y como pueden ver se movió un espacio. Aquí sí vamos a colocar las llaves. Entonces aquí vamos a colocar las llaves. A mí me gusta ordenarlo así. Es supremamente importante que ustedes tengan un orden en su código porque pues la verdad, y eso le pasa a cualquiera, se pueden perder en su propio código, de lo extenso que es, de las partes que hacen cada cosa y todo eso para cositas pequeñas, ¿sí? Porque pues un código se puede extender bastante. Bueno, ya como pueden ver tenemos organizados entonces nuestro código. Yo quiero ahora hacer lo siguiente. Quiero capturar el nombre de una persona e imprimirla, es decir, luego mostrarla en pantalla. Entonces, ¿yo qué debo hacer para eso? Declarar una variable. Muy bien. ¿Qué tipo de variable tengo que colocar? Char. Muy bien. ¿Char o cadena?
Char. Ahora, Cadena, creo. Ah, no. char. ¿Y qué nombre le doy a la variable? ¿Nombre? Luego ahí no va una letra. Pues sí, puede ser una letra, pero la letra en sí es un nombre, Kate. Pero como es una variable de tipo carácter, es prescindible saber qué hay dentro de esa variable, ¿sí? Si nosotros colocamos X, pues nosotros en la cabeza sabemos que X vale tanto. Pero si estamos colocando un nombre, ¿sí? Entonces, digamos, nombre cliente sería algo como más lógico para un caso similar, ¿sí? Porque sabríamos qué tipo de variables está guardando eso y pues más adelante la podemos colocar. El nombre de una variable puede ser extenso o cortico, entonces está entre nosotros jugar de tal manera de que el nombre sea apropiado y que nos dé toda la información necesaria para saber qué se guarda dentro de esto. Pero como en este caso simplemente vamos a capturar el nombre, pues colocamos es nombre, ¿listo? ¿Qué nos faltaría para que la variable esté completa? Punto y coma. No, nos sigue faltando algo porque esa no es una cadena. Como un cuadrito, ay, ¿Cómo llaman los cuadritos? Se llaman corcheras, ¿listo? Corcheras, corcheras. Entonces las vamos a colocar. ¿Dónde estarán las corcheras? Venimos acá, vamos a la segunda página y acá colocamos las corcheras. Y ahora sí podemos colocar el punto y coma y habremos terminado la primera línea. En este momento pues colocamos las variables, ¿sí o no? Esa es la variable. Ahora, ¿qué debo hacer yo para iniciar el proceso de captura? O bueno, para indicar que voy a capturar primero. El print. Colocar. no. Se le coloca scan, creo, ¿no? Scan es para capturar, pero nuevamente hay que entender lo siguiente, Kate, y es que usted No tiene que entiendo. meterse en la cabeza del cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Usted tiene que asegurarse de que la gente siga su código en todo sentido de la letra, ¿sí? Va letrica por letrica. Si usted deja así a las anchas de que cualquier persona escriba cualquier cosa, pues obviamente se van a generar errores. Entonces usted tiene que hacer lo posible para que no se vayan a generar errores. Entonces, ¿cómo puede hacer eso? Pues llevando el cliente de la mano. Entonces vamos a colocar un printf. Acá nos aparece el printf. Lo chévere de esta aplicación es que ya nos muestra el formato. Y pues vamos a decir lo siguiente. Entonces, escriba su nombre. ¿Listo? Luego buscamos la diagonal invertida y la n. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Entonces, él va a crear una variable y luego va a mandar un mensaje en la pantalla que diga, escriba su nombre, ¿sí? Eso es lo que va a aparecer. En ese momento, el usuario, pues lo primero que va a pensar es escribir el nombre. Y mientras lo hace, ahí sí podemos capturar la información. Ahí sí podemos hacer lo que dice Kate y es utilizar el scan. Entonces aquí tenemos el scan F, y pues tenemos que guardarla. ¿Cuál es el formato que le tenemos que dar a esta variable que vamos a guardar? Entonces yo les ayudo. Primero colocamos un porcentaje y luego ¿qué? La C para caracteres. ¿La C para caracteres o la S para cadenas? La S. La S, muy bien. ¿Listo? Entonces, nos salimos ay, Dios santo, nos salimos de las comillas y tenemos que colocar la variable, en este caso, nombre, pero algo me está faltando ahí. ¿Qué falta ahí antes de proseguir? La I antes del nombre. Bueno, sí, esa letrica del nombre raro. ¿Cómo se llama la letrica de nombre raro? Ampersand. No sé. Ampersand. Aquí está, ampersand. Es importante colocarlo porque si no lo colocamos, pues no podremos mostrarlo, ¿sí? En este caso, ya que tengo
el nombre, si ya estoy absorbiendo lo que aparece ahí, ¿qué es lo que debo hacer luego yo para mostrar esa información que acabo de capturar? Otra vez colocar el print F. Escribir otra vez lo de arriba. Acá tengo el print F, muy bien. ¿Y qué coloco ahí? El porcentaje S. El porcentaje y S. ¿Qué más? Y Y la falta variable. la letra. La variable. Ups. Esto es lo feo del teléfono. Y acá, pues, nombre. ¿Me falta algo más para terminar mi código? El resto. Return 0, siempre return. Return 0, punto y coma. ¿Listo? Acá no, punto y coma. Entonces, ya con eso, habremos terminado nuestro código. Lo único que falta es ejecutarlo. Si hay errores, pues el mismo programa nos va a indicar cuál. Entonces, vamos a darle ejecutar y vamos a mirar si hay errores. Siempre puede haber un error o algo. Entonces, aquí nos aparece un error. Dice que en la línea número 5, en la parte 10, hay un error con el tamaño. Entonces nos está pidiendo que le demos un tamaño a nombre. Entonces vamos a pegarlo acá y vamos a decirle que tiene un tamaño de 20. Vamos a decirle a ver si ahora sí lo corre. Ahora sí lo corrió, ¿listo? Entonces, ¿cuál fue el error? Que teníamos los corchetes separados y pues que no habíamos dado un valor asignado a la capacidad de caracteres que puede colocar. En este caso, pues él va a coger 20 espacios para nosotros colocar el nombre. Entonces, como se puede ver, cuando nosotros ejecutamos nuestro programa, está saliendo la parte donde dice escriba su nombre. Entonces, acá me da el espacio para yo poder escribirlo. Entonces, vamos a colocarlo David. Y él volvió a escribir David en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le aparece. Ya habremos terminado. Ahora, si queremos darle un poquito más de diferencia a lo que es el nombre que nosotros colocamos al nombre que ellos están publicando, pues podemos venir acá en printf y escribir lo siguiente. Antes del formato decimos lo siguiente. Su nombre es, y lo dejamos así, un espacio, y ahora sí, ejecutamos. Vamos acá. Escribimos David. Le damos enter y ahora sí, su nombre es David. Sencillo, difícil, ¿cómo lo vieron? Profe, toca hacer todo esto para que al final usted escriba su nombre. Sí, porque es que los computadores son bobitos. Entonces hay que decirle a todos paso por paso qué es lo que tienen que hacer los computadores. ¿Sí? No es como una persona que usted le dice, deme su nombre y ya, no. ¿Y así de fácil es en el computador? Así de fácil también es en el computador, ¿sí? Lo chévere del computador es que cuando te aparece un error, él te indica en qué parte del código está el error, ¿sí? Lo difícil del computador está en instalarlo. Como yo te dije, hay que estar pendiente de que instales bien el compilador, el GNU, y luego descargar el programa CodeBlocks, ¿sí? El GNU, el GCC GNU es el traductor, el que convierte todo este código que nosotros estamos colocando al lenguaje máquina para que el computador entienda lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Si no, pues acá estuviéramos en una pelea de en qué parte de la memoria yo tengo que poner esta instrucción, en qué parte de la memoria yo tengo que poner la variable, en qué parte de la memoria voy a colocar eso que yo estoy seleccionando y qué parte de los sectores de la memoria tengo que estar mostrando, ¿sí? Y si lo tengo que colocar en la memoria temporal, bueno, se puede volver y se puede volver mucho más largo y la cosa es que no estamos hablando de un lenguaje humano. Acá yo digo lenguaje humano es porque nosotros aprendemos comandos, como en el caso que sería printf, que nosotros lo podemos traducir como imprimir, o scanf, que es como escanear, ¿sí? Ese son el tipo de cosas que yo les quiero decir que es lenguaje humano. Si no, pues estaríamos hablando todavía con códigos como 0x86 para imprimir, 0x92 para seleccionar, ¿sí?
Entonces, estaríamos hablando de números y números y números y pues seguiríamos en un mundo totalmente distinto. ¿Listo? Ya me están informando que son las 11:20. Recuerden que ustedes a las 11:30 tienen el espacio. Voy a pasar el link de asistencia. Profe, ¿Listo? Voy profe, colocando. Sí, señora. lo que usted realizó ahí, eso es lo que hay que hacer lo que hay que hacer nosotros. Sí, señora. Sí. Permíteme, te interrumpo. Ya el link está de asistencia, lo podemos ir llenando. A tu pregunta que si esto es lo que tenemos que hacer, sí es lo que tenemos que hacer, pero acá lo que nosotros hicimos fue un ejemplo de imprimir y recibir información, ¿listo? La idea es que ustedes hagan una calculadora, ¿listo? Entonces acá dejar de compartir, venimos acá, venimos nuevamente al documento, acá lo tenemos y aquí está. Problema o reto. Entonces acá, esto es lo que básicamente yo quiero que hagan. Con la construcción de un código básico que simule las operaciones básicas matemáticas por números que ingrese el usuario, casi como una calculadora. Acá entonces tenemos más información acerca del proyecto final. El proyecto final consta de la realización de un código donde se aplique todo lo aprendido en la guía y las asesorías del diseño. El diseño para generar una calculadora que compute 2 dígitos ingresados por el usuario y cuyo resultado sea impreso en la pantalla. Entonces, como lo pueden ver, ustedes no pueden asignar valores no pueden asignar valores a las variables y luego operarlas, sino que ustedes tienen que recibir la información del usuario, es decir, una tercera persona que ingrese a su código y que esa persona pueda meter los dígitos y que pueda operar según el gusto que él quiera. Entonces, ¿cuáles son las operaciones? Suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? ¿Cuántos dígitos tiene que sumar, restar, multiplicar? No, solamente 2. Entonces, es sencillo. Pero pues el problema está en que ustedes tienen que organizar ese código, ¿listo? Entonces, ya damos por terminado esto. Muchísimas gracias a todos. Tengo una llamada acá de Sor Jenny. Disculpen un momento. Ok, volviendo. ¿En qué me quedé? Bueno, sí. Que muchísimas gracias a todos por venir a esta asesoría. Cualquier pregunta yo voy a estar respondiendo por WhatsApp. Si ya por X o Y motivo tenemos que estar observando pantallas, pues nos esperamos hasta la siguiente semana, en donde vamos a tener otra asesoría, en la cual yo espero dar un poquito más de ejemplos, ojalá trabajando en el computador, para los que quieran trabajar en el computador, y haciendo la inducción de cómo subir estos trabajos al Classroom, ¿listo? Como pueden ver, yo no les voy a exigir trabajo semanal, pero si ustedes lo terminan para mañana, listo, no hay ningún problema. Pero máximo, 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 el 18 de junio ustedes ya tienen que estar terminando. Respecto a su calculadora, pues ojalá pues vayan ustedes mirando entre todas estas cosas que se les dieron, qué lógica ustedes pueden sacar. Yo no soy quien para decirles que tiene que ser así, 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 así. No, ustedes tienen que mirar, tienen que revisar cuáles son las herramientas. El profe ya me dio para operar, ya me dio para imprimir, ya me dio para escanear, ya me dio cómo colocar variables. Entonces yo tengo que cranearme cómo voy a hacer para colocar esa suma, cómo va a hacer para colocar esa resta, cómo va a hacer para colocar esa multiplicación, cómo va a hacer para colocar esa división, ¿sí? Y que no aparezca todo de manera simultánea y siempre los mismos dígitos, ¿sí? Entonces, recuerden también que tienen que evitar a toda costa que el usuario cometa errores, ¿sí? Es muy fácil para las personas venir, poner cualquier cosa, porque usted le dice, ingrese el dígito 1, por así decirlo. Entonces él coge y oprime una A, ¿sí? Entonces ustedes tienen que pensar cómo decir al usuario que ese dígito está mal, ¿sí? Esas cosas es la que tienen que hacer.
Listo, muchachos, nuevamente muchísimas gracias por venir a esta asesoría. Recuerden colaborar los compañeros que no se conectaron. Este video será subido a YouTube y en horas de la tarde se espera pasárselo a los grupos con los profes. Listo, entonces ya nos podemos desconectar. Que tengan muy feliz día. Ustedes están citados ahorita para una reunión de servicio social con Sor Jenny. ¿Listo? Hasta luego, muchachos, que tengan muy feliz día.